Ricardo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? hola. Gusto saludarte. Bienvenido. Ahí sí, estábamos con problemas de luz ahí como para poder verte bien la cara. Bienvenido a Foro de Chillán 2023 con un tema tremendo que tienes tú también, el arte y el neomarxismo, tengo entendido que era el compromiso, ¿verdad? Así es, así es. Se escucha bien, ¿no? Estoy en un espacio no habitual, en el espacio de trabajo, así que con algunas condiciones un poco más disminuidas en relación a la técnica, pero espero que funcione. Ánimo, bienvenido Ricardo. Hola, hola, encantado, Freddy y Tomás. Bien, el marxismo ha ido transformándose, no es lo que nosotros ya teníamos como visión histórica Sí. de este historicismo materialista, de esta dialéctica hegeliana del cambio del ser humano a través de la fuerza de los cambios de la sociedad. En este caso, de la clase obrera, como lo visualizó Marx, sobre este devenir y ir desarrollando las mismas transformaciones en la sociedad. Eso ha ido cambiando. La primera forma que él vio era un cambio a través del proceso natural de la sociedad que no iba a aguantar los niveles de desigualdad. Bueno, eso nunca se dio en las sociedades desarrolladas, en las sociedades, en este caso que eran liberales de desarrollo del mercado. No solo permitió que el progreso económico, del bienestar aumentara, sino que se generaran nuevas capacidades de apertura, es decir, las personas con mayor esfuerzo, con mayor tenor de poder ir enfrentándose al cambio de progreso económico, iban teniendo más éxito y por lo tanto iban desarrollando con mayor eficacia sus necesidades. También surgieron movimientos que permitían mayor solidaridad entre medio de este sistema económico. El principio de subsidiariedad fue algo muy importante. Y cuando el modelo duro, es decir, aquel que se trataba de instalar a través de la fuerza, no logró sostenerse a través del tiempo. El sistema centralizado fracasó en todos. No hay ni un solo lugar donde haya logrado tener éxito en las metas que se propuso. En ese sentido, cuando ya fracasa y cae la Unión Soviética, el muro y todas las demás regímenes que se habían mantenido a la fuerza, empiezan a caer, bueno, el marxismo empieza a buscar una manera distinta de seguir influyendo y de seguir logrando poder a nivel político, a nivel de control en la sociedad. Es allí donde nos topamos con dos cadenas de pensamiento importantes. Una es la que va a desarrollar la Sociedad Fabiana en Inglaterra, precisamente para provocar un cambio gradual. Ellos hablan del gradualismo, pero básicamente es cultural. Está llena de filósofos, de escritores, de pintores, de escultores, de cineastas. Toda la Sociedad Fabiana también tiene una cierta mística gnosticista detrás, ¿no? Un sustituto de la verdadera acercamiento espiritual del ser humano, sustituido por una cosa mucho más materialista o individualista o simplemente materialista, espiritualista radical, es decir, que niega la realidad integral, entendiéndola como materia, espíritu, natural y sobrenatural. Ellos van haciendo la primera apuesta en la sociedad fabiana para ir transformando la sociedad completa en su estructura, sus valores, su cosmovisión, cómo se enfrenta a la realidad desde la estructura cultural. Ese es el primer esfuerzo que se desarrolla. Posteriormente, y todavía ni siquiera se había consolidado lo que era la Unión Soviética, ¿no? Pero eso queda ahí funcionando latente.
Y más tarde, cuando ya la Unión Soviética y todo el marxismo empieza a caer, se había paralelamente en el año 23 forjado la Escuela de Frankfurt por iniciativa precisamente de los jerarcas marxistas para tener el Plan B. El Plan B era un desarrollo cultural. La Escuela de Frankfurt, que va a generar toda esta idea de cómo intervenir en la cultura para poder instalar un marxismo desde una esfera que no fuera la violenta, va a ir desarrollando todas estas ideas en cuanto a cómo intervenir en la sociedad, y una de ellas principalmente es el arte. Algo parecido va a ser Gramsci, paralelo, no se conocieron. Incluso Gramsci puede ser que haya comenzado antes con sus ideas, pero no es que Gramsci haya influenciado a la Escuela de Frankfurt o que la Escuela de Frankfurt haya influenciado a Gramsci. Son cosas que se dan en forma paralela. En todo caso, a Gramsci se viene a conocer de forma muy tardía. Posterior a los años 70 se vienen a difundir y a conocer los escritos de Gramsci. En realidad, la influencia directa que tiene Occidente es con los personajes de la Escuela en Frankfurt, porque ellos van a ser tomados incluso por fundaciones importantes como Rockefeller y otras, van a ser llevados a las universidades de Harvard, de Columbia, para hacer sus cátedras y difundir estas ideas que en una primera instancia se vendían como críticas al marxismo, pero ya al poco tiempo quedaba develado que era el mismo marxismo pero actualizado, digamos, era una nueva forma de producir marxismo y de difundir el marxismo de una manera mucho más actualizada. Ahí es donde comienza este neomarxismo en el arte. El arte empieza, como fue desde siempre, ¿no? Un elemento fundamental en el desarrollo cultural del ser humano, recordando que el ser humano está constituido por inteligencia, voluntad y la corporeidad, la materialidad. El arte siempre va a estar influyendo, incidiendo hacia la apertura que tiene el ser humano hacia el conocimiento de la realidad integral, es decir, no solo la realidad material, sino que también a esa dimensión de la realidad sobrenatural donde está el misterio. El arte siempre ha estado contribuyendo, es parte de la ciencia del espíritu, junto con la filosofía, la metafísica, esta filosofía superior o teología, como le decía Aristóteles. Aristóteles es el que habla de teología cuando está hablando de la filosofía primera, ¿no? de los fundamentos de los fundamentos. Entonces, tenemos esta ciencia del espíritu donde va a estar la teología, la filosofía y el arte, que van a estar siempre centrados en conocer la verdad y transmitir la verdad. El arte lo que hace es darle concreción, un cuerpo visible o sonoro, ¿no? A través de los sentidos superiores, vista y oído, le dan una concreción a esa realidad integral, tanto natural como aquella que envuelve el misterio. Y el arte, con la Revolución Francesa, después, ¿no? Obviamente con la Escuela Fabiana, ya se había alejado de esa visión. Ya estaba en una dimensión que tenía que ver con el mundo ya más propagandístico, en la mirada de transmitir ideas, y en este caso las ideas eran contraculturales, es decir, estaban precisamente tomadas desde Henry Saint-Simon y después por todo lo que va a ser la sociedad fabiana y toda esta mirada socialista y marxista, van a estar utilizando el arte con conciencia, y esa es la gran diferencia de nuestro sector, a diferencia de el enemigo, ¿no? Aquellos que promovieron la revolución. Ellos van a tener conciencia de lo importante que es el arte en la transmisión, en la propagación, e incluso en la validación de las ideas que se intentan instalar en una sociedad. Con el mismo Henry Saint-Simon, donde dice, bueno, ya no necesitamos a los sacerdotes, no necesitamos a los curas. Henry Saint-Simon dice, lo que necesitamos son los artistas que van a cumplir una función espiritual para ir transformando el espíritu de esta sociedad.
Eso lo van a tomar a cabalidad, como ya les había comentado, la Sociedad Fabiana y después la Escuela de Frankfurt. Y este neomarxismo de la Escuela de Frankfurt va a continuar esa misma línea. El arte va a ir transformando al ser humano desde su misma capacidad para poder conocer la realidad. Es decir, a través de las distintas disciplinas del arte, donde están las artes que van a estar enfocadas en la vista o en la audición, en los sentidos superiores, ellos van a estar buscando la transgresión de esa conexión con la realidad. Entonces, en el caso del arte plástico, visual, este primer esfuerzo por tratar de destruir la realidad, es decir, desconectar al ser humano con la realidad, es donde vamos a ver los primeros movimientos como los cubistas, los fauvistas, los abstraccionistas en general, todos ellos buscando que el ser humano no logre esa conexión con la realidad y por lo tanto con la dimensión sobrenatural que esconde la realidad misma. Es otra manera más sutil de alejarnos de aquello que puede ser divino, de aquello que puede ser mucho más esencial y obviamente trascendental. Entonces el arte va a ir en esas primeras instancias con la Escuela de Frankfurt y el neomarxismo buscando transgredir lo que era la tradición artística, generando estas nuevas vanguardias que van a ir desconectando al ser humano con la belleza natural, con la belleza trascendental, que si recordamos, ¿no? Belleza, verdad y bondad son convertuntur, son convertibles, es lo mismo, es el mismo ente que lo estamos enfocando con nuestra capacidad nocional desde distintos ángulos, pero es lo mismo. Entonces, cuando yo transgredo la belleza, estoy al mismo tiempo, estoy transgrediendo la verdad y la bondad. Cuando el marxismo plantea, tras las ideas kantianas y hegelianas, que no hay una verdad objetiva y al mismo tiempo plantea que no hay un bien objetivo, se sustenta primero en una idea muy sutil que nadie toma en consideración, cuando dicen que la belleza no existe, sino que lo que existe es una especie de gusto, y ese gusto es subjetivo. Ahí hacemos el paso gigantesco, porque pasamos del gusto, a mí me pueden gustar cosas malas, y yo puedo ser un pedófilo, me puede gustar violar a los niños, y todo mi arte, toda mi estructura, yo la valido simplemente por el gusto. El gusto es lo que me dice si es que eso está bien o está mal. Lo que ha ocurrido ahí es que este neomarxismo nos ha distanciado de la belleza como trascendental, la belleza vinculada a la verdad, vinculada a la bondad. Es decir, a través de la belleza ya no puedo acercarme al bien o a la verdad, porque estoy encerrado en este principio de inmanencia, estoy encerrado en el simple gusto. Y el simple gusto, como es subjetivo, como es relativo, va a derivar en que ya no hay verdad objetiva, todo es subjetivo, y también va a derivar en que ya no hay un bien objetivo. Al final el bien es lo que le venga en gana a cada quien, o simplemente lo que digan las mayorías. Porque si las mayorías dicen que está, entre comillas, bien matar a un no nacido, entonces eso se instala como una verdad. Se instala como una verdad independiente de que sea verdad o no. Simplemente he sustituido la verdad por la mayoría, he sustituido la belleza por el gusto subjetivo. Y bueno, es así, para no alargarme en eso, que veo que me estoy acercando al tiempo, en el fondo el arte ha sido una herramienta más, y no solo una herramienta más, sino que la herramienta más importante que ha usado el progresismo, este neomarxismo actual, para destruir los fundamentos y los valores sólidos que tenía el ser humano hacia la búsqueda del bien trascendental, del bien supremo. Todos van a acordarse de que los reyes o que las personas antiguamente actuaban y hacían cosas malvadas, ¿sí? Sí, porque el ser humano tiene ese defecto, ¿no? Tiene
tiene esa propensión a caer al mal. Lo bueno era que antes estaba muy claro que por muy rey que él haya sido, si actuó mal, actuó mal. Y todo el mundo sabía que había actuado mal, desde la persona que había sido afectada hasta la demás nobleza, los príncipes, todos saben, él actuó mal. Muy rey será, pero actuó mal. Con el neomarxismo, lo que se intenta es diluir, destruir, desvanecer, caer en esta cosa líquida en que la definición entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira, entre la belleza y lo feo, no existe. Y todo se reduce a un principio de inmanencia en la subjetividad de cada individuo. Bajo esa visión instalada a la fuerza, obviamente, porque esto no es natural, no se fue desarrollando en forma natural, no es que el arte evolucionó como la mentira que cuentan, como tantas mentiras, ¿no? De la mentira de la insurrección del 18 de octubre, la mentira del 73, o sea, todas las mentiras que ellos cuentan, ¿no? Esta es una más. El arte no evolucionó de un bien hacer, un buen hacer, un recta ratio factibilium, es decir, el hacer con conciencia, con conocimiento, con sabiduría de aquello que se está desarrollando en el arte, no partió de ese arte bello hacia una basílica o hacia la pintura invisible, hacia la nada. No sufrió ese proceso de forma natural. No es que los artistas de tanto hacer buen arte se aburrieron y dijeron, ahora vamos a hacer algo que sea transgresor, irreverente y nuevo, porque si no es nuevo no tiene valor. No partió así. Lo que ha habido es una imposición, primero la matanza de los artistas de la época de la Revolución, en lo que ustedes conocen como el Museo del Louvre, no se llamaba así, era la Real Academia de Pintura y Escultura de París, y con la primera revolución se produce la primera matanza de artistas, y después un proceso de cancelación, que cualquiera que no se sume a la línea del arte transgresor, de vanguardia, de construcción de los valores y principios de las virtudes, cualquier artista que no se sume a eso es simplemente cancelado, es decir, es dejado afuera o es denostado o como se suele hacer ahora, simplemente dejado afuera, pero en el sentido de que no se les permite tocar su música, no se les permite exponer sus obras, porque están todos los otros aparatos funcionando en propagar el arte de la deconstrucción, el arte neomarxista, el arte feo. Y es muy divertido porque estos artistas actuales, ellos se venden como si fueran revolucionarios, porque siguen la línea, ¿no? De, no, nosotros somos revolucionarios, estamos en contra del sistema, cuando es totalmente falso. Ellos son el sistema los avala, el sistema los apoya, el sistema los financia, el sistema los promueve, el sistema los vende, el sistema les da incluso beneficios culturales a través de subvenciones, a través de premios, etc. No están siendo realmente rebeldes. Rebeldes sería hoy, si es que un artista dice voy a hacer arte bello, arte religioso, voy a decir viva Cristo Rey. Eso vendría siendo realmente ser un artista valiente. Si hoy un artista se las quiere dar de revolucionario y simplemente hace arte basura, se desnuda, hace una cosa pornográfica, está simplemente siendo parte del sistema. Es el mismo artista en función, en una actitud servil al poder que hoy día es el poder transgresor, el poder que ha ganado la revolución contracultural. Entonces, eso es lo que estamos viviendo, eso es lo que ha sido el arte en la última época, y lamentablemente nuestro sector no ha tomado conciencia de eso, ha creído que el arte ha sido algo neutro, lo han vendido como neutro, ¿no? ¿Cuántas veces todos tenemos
libros de cubismo, libros de abstraccionismo, libros no sé, de los situacionistas, del arte callejero, pensando que estamos viendo arte de verdad, arte verdadero, algo que nos haga crecer espiritualmente. Y nuestro sector se quedó pegado ahí sin darse cuenta de que ha sido una trampa, un engaño para socavar y pervertir todas las virtudes de una sociedad. Ricardo, tremenda presentación y maravillosa. Siempre da gusto escuchar tus argumentos. Me gustaría hacerte una pregunta que a lo mejor no está dentro de tu especialidad, pero me imagino que has escuchado, que has oído. ¿Qué opinión tienes tú de la música moderna? Claro, la música moderna empieza a deconstruirse, es decir, está en este proceso precisamente con Adorno. Adorno era, además de doctor en filosofía, además era músico, y una de las corrientes que él empieza a promover es precisamente la música atonal. La música tradicionalmente tiene un tono que la domina, tiene una verticalidad que le da un rigor. De ahí se despliegan las armonías, y de ahí se despliega la melodía, y de ahí se despliega, ¿no es cierto?, el ritmo. Ritmo, melodía y armonía son estas tres fuerzas que van, una a la inteligencia, otra a la voluntad y la otra a la parte más física, a la corporeidad. Con la música atonal que va desarrollando Adorno de la Escuela de Frankfurt, lo que se busca, y él lo dice, están en sus propios escritos, él dice, tenemos que hacer música atonal porque la música atonal enferma. Eso es lo que tiene escrito, ¿no? Y este nuevo tipo de arte o se centra en esto, que es la música tonal, que se va deconstruyendo y va perdiendo un norte, un eje armónico, y tenemos por el otro lado la música que se centra solamente en lo rítmico. ¿Y por qué lo rítmico? Porque lo rítmico no va principalmente a la inteligencia, no va principalmente a la voluntad, sino que va a la parte más física, más motora, y con eso se quiere buscar esa influencia en la parte más sensual, sexual del oyente. Muy bien, Ricardo. El tiempo siempre es muy especial cuando estamos en una transmisión como esta. Apreciamos maravillosamente tu voluntad y tu dedicación a nuestra causa y sobre todo el cariño que le has tenido desde el principio al Foro de Chillán. Encantado, un placer, muchas gracias. Y disculpen la demora, la falla técnica, que estoy aquí en la academia y no tenía mi computador, pero al final lo pude instalar. Tranquilo. Un abrazo grande, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Chao, chao.